Hola, ¿qué tal mis queridos amigos youtubers? Bienvenidos a un nuevo episodio más, un video más. Yo estoy decidiendo en este video hablarles un poco sobre las ventajas y las desventajas de estudiar sociología, en qué consiste la sociología, el concepto de sociología, qué autores son los que vemos, etcétera, ¿no? Y en qué planos laborales y sociales se van a desenvolver en el caso de que ustedes estudien sociología. El estudio de la sociología, bueno, muchos lo comparan a veces con la filosofía, con el derecho, inclusive a veces con la economía, y pues no están erróneos, ¿no? Porque tiene mucho que ver todas estas materias en la sociología. Sin embargo, la sociología es muy distinta en cuanto a su estudio de respecto de todas estas otras materias, ¿no? Eh, no pienso precisamente dividir primero ventajas y luego desventajas. Yo les voy a contar más o menos mi historia dentro de la sociología, cómo fui estudiando la licenciatura en sociología. Y pues bueno, a un inicio, cuando yo entré a la carrera de sociología, eh, obviamente vi materias tanto teóricas como prácticas, como metodológicas, y pues realmente a final de cuentas me di cuenta que lo único que la sociología aporta, que bueno, con las disculpas de los sociólogos más prestigiados que a lo mejor están en contra de muchas cosas de las que voy a decir, pero sirve más que nada para formar un criterio, ¿no? Para formar un criterio en cuanto a tu forma de pensar y de ver las cosas respecto de la sociedad, puesto que también vemos mucha historia, acontecimientos a través de la sociedad, que es desde la época primitiva hasta la actualidad, ¿no? Cómo la sociedad se va desenvolviendo, etcétera, ¿no? Es una ventaja bastante a nuestro favor como sociólogos el hecho de que tenemos una visión más amplia, puesto que leemos a diferentes autores, ideologías, ¿no? Entre los autores que yo considero más destacados es Max Weber, Durkheim, Wright Mills, Parsons, eh, Roberto Merton, entre otros que nos van a ayudar a comprender el estudio de la sociología. Libros muy buenos como Economía y Sociedad, El suicidio de Durkheim. También leemos a Thomas Hobbes, a John Locke, a Proudhon. Y este último que acabo de mencionar, Proudhon, es realmente un autor que llama mucho mi atención, puesto que uno de sus principios es que, bueno, él dice que la propiedad es un robo, ¿no? Que absolutamente nada pertenece simplemente de la nada a las personas, ¿no? Y también a lo largo de la sociología te das cuenta de que muchas ideologías y pensamientos que se ocupaban en ese tiempo, pues actualmente ya no forman tanto respecto de la realidad social, sino que simplemente cuando uno quiere dar algún argumento respecto de la realidad contemporánea, pues uno regresa a los autores y resulta de que pues puede uno aplicar, por ejemplo, Max Weber, los tipos de dominación, en el suicidio, bueno, estudiar qué tanto la gente se suicida, en qué tantas temporadas, las reglas del método sociológico. Bueno, aquí podemos entender diferentes aspectos del estudio metodológico de la sociedad, ¿no? Cuáles son los pasos más adecuados, datos estadísticos, ¿no? Sobre la población, los censos de población, los índices de natalidad, índices de mortalidad, las pandemias, ¿no? Ahora que estamos viendo todo esto del coronavirus, la sociología puede explicar muchas de estas cosas, ¿no? Y precisamente este tema de coronavirus es bastante interesante, puesto que se puede tomar desde varias perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva social conspirativa, digámosle así, por así llamarla, en la que muchos teorizan de que esto ha sido una conspiración, una enfermedad creada para el control de la humanidad, para el control de la sociedad. Otro punto de vista es el punto de vista, digamos, de la salud, que realmente es una enfermedad que se fue propagando, que fue originada a partir de algún animal y que se fueron infectando a algunos de los humanos y hasta que la enfermedad
se contagia de humano en humano. Otra perspectiva también que podemos tener del coronavirus es que es algo mediático, que es simplemente igual para mantener parte de la control de la población, y lo cierto es que ninguna de las tres son totalmente ciertas, sino que las tres tienen un poco de verdad y un poco de mentira. No quiero indagar mucho en este asunto del coronavirus, pues es un tema delicado que cada quien ha interpretado a su manera y que cada quien ha tomado las medidas necesarias a su manera. Bueno, este es un claro ejemplo de cómo se podría aplicar la sociología, inclusive puede ser un tema de tesis muy interesante para aquellos que pueden o están iniciándose en la sociología, es un tema bastante interesante. Obviamente también se ven aspectos políticos, aspectos gubernamentales, aspectos internacionales, aspectos diplomáticos, ¿no? Entonces, si tú te estás empezando a inclinar por estudiar la sociología, no te llaman la atención ninguna área de las ciencias de la salud, ningún área de matemáticas, ningún área de la ingeniería, ningún área de todas estas áreas, por ejemplo, de las artes, y te estás inclinando a la sociología, pues sí vas a tener que tener mucho esfuerzo, tener mucha perseverancia, tener mucha paciencia en cuanto al estudio de la sociología. Depende mucho también dónde estudias la sociología. En mi caso, yo estudié sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en Ciudad Universitaria. Y pues obviamente yo no me metía mucho en conflictos sociales, no me metía mucho en cuestiones políticas, movimientos sociales, marchas, etcétera. Sin embargo, a la larga creo que terminó siendo un error, por esto que no me sentí pertenecido a mi grupo o a mi generación, pero que al final de cuentas también me ahorró muchos problemas y bueno, a final de cuentas aprendí también de que parte de que si quieres ser político, envolverte en cuanto a cuestiones sociales, pues sí tienes que ser partícipe de todos los movimientos. Sin embargo, bueno, mi ideología es un poco distinta, es un poco diferente a como la grilla ha presentado o se presentó cuando yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas. Yo quiero ser muy sincero, yo no estoy titulado, yo inclusive me faltan algunos cuantos créditos, ya tengo una tercera, perdón, es decir, me falta una cuarta parte para terminar la carrera de sociología, tengo 75% de créditos, pero pues bueno, debido a todos los paros que han sucedido a través de feminicidios, a través de manifestaciones por malos manejos dentro de la facultad, dentro de Ciudadanía Universitaria, ante otros temas políticos que no me corresponden, que corresponden particularmente a la administración de la UNAM. Yo les quiero decir que mi consejo es que no menosprecien a la UNAM, pero que si tienen la oportunidad de estudiar en alguna escuela particular y tienen ganas de estudiar la sociología, pues estudienla. Si lo que quieren es hacer dinero y lo que quieren es hacer una gran fortuna, no estudien sociología porque la única forma de hacer fortuna a través de la sociología es quizás solamente formando su propia empresa a partir de la práctica, a partir de los medios de comunicación, a partir de los recursos humanos. Esto es algo que ustedes creo que deben de tomar en cuenta antes de estudiar la sociología. Las desventajas es que, bueno, muchos después de estudiar la sociología se meten a ciertas páginas web, no voy a decir nombres, pero se meten a páginas web, hay cantidad de páginas web en las que uno puede encontrar trabajo y resulta que se desplazan entre 1 a 5 vacantes, jamás he encontrado más de 10 vacantes, lo cual es preocupante puesto que aquí en la Ciudad de México y en México en general el campo de trabajo laboral dentro de páginas web privadas, digámoslo así, es muy escaso. Es una desventaja. La ventaja es que si ustedes están titulados, tienen una especialidad en alguna rama de la sociología, ustedes pueden ingresar al Secretaría de Relaciones Exteriores, alguna sección del gobierno en la cual les pueda permitir a ustedes
colocarse en una mejor posición, concursar por una plaza y pues al final de cuentas va a ser benéfico para ustedes, puesto que van a tener todas las prestaciones de ley, van a tener un sueldo deseable, inclusive van a poder concursar para ser embajadores, para ser cónsules, para ser representantes de algún partido, para ser representantes de alguna organización gubernamental, alguna organización no gubernamental. También pueden apoyar a proyectos sociales, programas sociales, pueden apoyar a muchas cuestiones bastante interesantes respecto de la sociedad, pero que si como sociólogos no tienen la capacidad para poderse mover en todos estos ámbitos a la misma vez, pues quizá pueda que fracasen en cuanto a su estudio de la sociología. No digo que sea mi caso, yo no me siento como un fracasado ante el haber estudiado sociología. Aprendí muchas cosas, conocí mucha gente, profesores maravillosos, profesores promedio, pero al final de cuentas la sociología me dio criterio y me dio algo de qué hablar y algo de qué contarles a ustedes, que son de alguna forma lo más importante para mí, puesto que se toman el tiempo para ver esta clase de videos, solo aquellos que les interesa la sociología. El campo, por ejemplo, de las plataformas de video es también un campo en el que ustedes también se pueden desarrollar, pueden generar audiencia para que tomen interés respecto de los temas que ustedes hablen. Es decir, la gran cantidad de ideas y proyectos que ustedes pueden formar a partir de la sociología es muy amplia. A diferencia de que si ustedes estudian alguna ingeniería, pues lo más seguro es que tengan que entrar ya a una empresa en la que ya tengan las máquinas, tengan el personal, las fábricas, el financiamiento, etcétera, y que sean asalariados de igual forma y que al final de cuentas pues dependan de un sueldo, ¿no? A menos que, bueno, tuvieran el capital suficiente para poder adquirir una fábrica, poder comprar una fábrica, ver su empresa, registrarla legalmente, etcétera, ¿no? Es decir, son muchos contrastes, ¿no? Los que existen. Eh, yo sí considero que aquellos sociólogos que ya son egresados, que ya están laborando, yo creo que hay que luchar porque la sociología sea tomada en cuenta, alce un poco más la voz, puesto que en crisis humanitarias siempre se necesita de teóricos y sociólogos que logren interpretar la realidad social de acuerdo a lo que es y de acuerdo a lo que se debe, ¿no? Pueden ser ustedes asesores políticos de algún senador, de algún diputado, del presidente, pueden trabajar en la ONU, pueden trabajar en cualquier organización gubernamental, en la OTAN, en cualquier organización gubernamental, ¿no? Esto se los comento porque, bueno, me decían mucho, yo escuchaba mucho que, bueno, ¿y tú qué vas a hacer estudiando sociología? Eso no te va a dar de comer. Bueno, pues quizá exista gente interesada todavía en estudiar sociología, en saber que la sociología, siempre y cuando tú hagas el esfuerzo, te va a dar los recursos suficientes para poder subsistir. Las desventajas, como ya se las comenté, pues es la grilla, la política, eh, las manifestaciones, todo lo relacionado con algún conflicto violento político puede ser una desventaja a su favor en la trayectoria en la que están estudiando la sociología. Sin embargo, cuando salen, pues es una ventaja a final de cuentas a su favor, puesto que van a tener de qué hablar, pueden trabajar en las noticias, etcétera. Hay muchos campos, esto es importante que tanto las empresas como los otros estudiantes que no estudian esta rama sepan de que la sociología tiene entrada en casi cualquier lugar y casi cualquier empleo. Yo veo que hay más ventajas que desventajas en la sociología, pero a final de cuentas pues todo depende de ustedes. Esto simplemente fue una catarsis acerca de la sociología. Espero les haya gustado y nos vemos a la próxima. Chao.